Hola, yo soy Ana María. Y yo soy Joseph. Hoy vamos a hablar sobre la adquisición de una segunda lengua, o sea, una L2. La adquisición de una segunda lengua se refiere al aprendizaje de una lengua nueva, después de la solidificación de la primera. Esto puede ocurrir en la niñez o como adulto. ¿Sabías que la edad de adquisición de una L2 puede afectar el desarrollo de la lengua de manera positiva o negativa? De manera general, podemos decir que hay una relación negativa entre la edad y la competencia alcanzable en la L2, sobre todo en aspectos como la gramática y la pronunciación. Esta figura demuestra la relación entre edad de adquisición y los resultados de una prueba gramatical en la L2. En este estudio, realizado por Johnson y Newport en 1989, los participantes tenían que hacer juicios de gramaticalidad en inglés, es decir, responder si las frases les parecían bien o mal. El estudio comparó 23 hablantes nativos con 46 hablantes de una L2, y la figura reporta los resultados y muestra los juicios de hablantes nativos como un punto de comparación. Como vemos en esta figura, los niños que comenzaron a aprender inglés entre los 3 y los 7 años mostraron la misma habilidad que los hablantes nativos. Sin embargo, la adquisición de una L2 después de los 7 años ya tiene consecuencia, como vemos en la figura, ya que la habilidad de los hablantes para determinar errores gramaticales disminuye drásticamente. Este efecto negativo es aún más notorio si la adquisición del español como L2 ocurre después de los 11 años. Es decir que para muchas personas que empiezan a aprender una segunda lengua en la universidad, será mucho más difícil desarrollar un conocimiento gramatical muy alto. Además de jugar un papel fundamental en la identificación o interpretación de errores gramaticales, la edad de adquisición de una L2 también afecta la producción. Por ejemplo, Dooley y Burt describen diferentes tipos de errores que cometen un aprendiz de una L2. El primer error es la transferencia negativa. Un error de la transferencia negativa ocurre cuando el aprendiz de la L2 usa las estructuras de su L1 o lengua nativa cuando habla en su L2. Por ejemplo, si el estudiante tiene español como su L1 y está aprendiendo inglés como su L2, un error común sería utilizar la sintaxis u orden de palabras del español, pero con elementos léxicos del inglés. Si la adquisición de L2 es un proceso de construcción creativa, cuando el niño reconstruye el nuevo idioma, crearía reglas similares a las creadas por los estudiantes nativos de inglés. Defensores del proceso de construcción creativa causada por la interferencia del idioma nativo predeciría que un hablante nativo de español diría un estudiante con el español como su L1 que aprende inglés diría he hungry, omitiendo el verbo copulativo que es requerido por la gramática del inglés. En otro experimento, Dooley y Burt examinaron 3 tipos de errores: los errores de desarrollo, de interferencia, y los errores únicos. Los errores del desarrollo se definen como los errores que son similares a los errores de la adquisición de la L1. Por otro lado, los errores de la transferencia son los que reflejan la estructura de la L1. Por último, los errores únicos son los errores que no pueden explicarse por los primeros 2 tipos. Muchos errores sintácticos en la adquisición de la L2 son indistinguibles de los errores que se cometen en la adquisición de la L1. Sin embargo, a diferencia de la L1,
donde estos errores se corrigen solos con el tiempo. En la L2 es necesario intervenir a través de la instrucción explícita, del refuerzo positivo o de las correcciones de las estructuras incorrectas. Los tipos de errores que hemos visto en los aprendices de L2, así como la correlación negativa entre la edad de adquisición y la competencia alcanzable en la L2, se pueden explicar con la hipótesis de la gramática universal. Esta hipótesis, propuesta por Noam Chomsky en 1965, explica que todos los seres humanos están preparados genéticamente para desarrollar una lengua y que tienen un dispositivo de adquisición del lenguaje, que tan solo con un poco de input es capaz de descifrar las reglas gramaticales de esa lengua. Es decir, que todos los humanos tienen esta gramática universal en su L1, pero tienen que accederla durante su niñez para lograr utilizarla completamente, como es el caso de los participantes presentados en la figura que vimos anteriormente. Por eso, esta hipótesis de la gramática universal puede explicar por qué los niños tienen una ventaja en la adquisición de una lengua que los adultos. Por otro lado, muchos estudios científicos estudian la adquisición de la L2 desde la perspectiva de la influencia que tiene la L1 en la L2. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Toshisha en 2003 demostró que específicamente en los aspectos ortográficos de la L1 y cómo pueden afectar la habilidad de leer en la L2. El estudio se enfocó en hablantes del chino, japonés y persa, con inglés como su L2. En este estudio, los investigadores manipularon los textos para tener una combinación de minúsculas y mayúsculas, mostrando como este ejemplo. Los resultados mostraron que para las personas que sabían lenguas sin el alfabeto árabe, como el chino y el japonés, era mucho más difícil y menos eficiente leer los textos modificados en comparación con los hablantes de lenguas que usan el alfabeto árabe, como el persa. Esto es porque el procesamiento básico depende de su L1. La L2 puede ser más difícil en términos del procesamiento si su L1 no tiene el mismo alfabeto. Las características ortográficas de la L1 afectan el procesamiento de palabra reconocimiento en la L2. Este estudio muestra algunos efectos básicos del procesamiento de la L1 que afectan la habilidad de leer en la L2. En este video, nosotros les mostramos que el aprendizaje de una L2 está altamente relacionado con la edad de adquisición, ya que la exposición temprana a una lengua facilita el acceso a la gramática universal, permitiendo un desarrollo similar al de la L1. En otras palabras, es mejor para los niños aprender una L2 a edad temprana y no esperar hasta después de la pubertad. Esta exposición temprana puede darse en la casa, y sea con familia o ciudadanos que hablan otra lengua, a través de la escuela con programas bilingües de inmersión o bien viajando para tener contacto con otras lenguas. Gracias por ver nuestro video y ojalá hayan aprendido mucho sobre la adquisición de una segunda lengua. ¡Adiós! Este fue un proyecto de Linguistics at Davidson. Created using Powtoon.